hablan de lo mismo, o algo similar, que es a veces bueno ver el paralelismo, ¿no?, del pasaje. Vamos a leer primero en Mateo capítulo 5, un solo versículo. Es la palabra del Señor Jesús, que está hablando a sus discípulos, ¿no? Dice capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Es el famoso Sermón del Monte, ¿no?, que empieza allí en el capítulo 5. Y en el versículo 13 lo va a identificar, ¿no?, a los creyentes, a nosotros, diciendo: no, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a Marcos, a ver qué nos dice también de este producto, ¿no?, que es la sal. Marcos capítulo 9, versículo 50. Dice el Señor: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaríais? Tened sal en vosotros mismos y tened paz lo uno con los otros. Y por último vamos a Lucas, también viendo el mismo pasaje, en el capítulo 14, los últimos dos versículos. ¿Qué nos dice el Señor? Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tienes oído para oír, oiga. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra, Señor. Esta palabra que nos alimenta, Señor, que nos da fuerza y claridad para vivir, Señor. Bendícela en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hay una sal acá que es sin sabor, ¿no? Es precisamente lo que nos quiere dar como mensaje el Señor, ¿no? Hay una palabra que dice Lucas, que no dicen los otros evangelios, una palabra que quizás a lo mejor la conozcan todos, perdón, pero por las dudas, que es muladar. La palabra muladar es una palabra que significa basurero o basural. Allí esa palabra donde se echa la basura, donde se echa el estiércol, o también llamado estercolero. O sea, se tiraba todo aquello que no servía. Y en esos tiempos, en las ciudades, tenían este tipo de basurales, de estercolero ahí. Generalmente lo tenían fuera, como lo tenemos acá. Por ahí acá hay un basural donde se tiran todas las cosas que luego se echan a perder o fermentan, o bueno, y fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de la ciudad estaba. Y estos, sabemos, son lugares donde se descomponían las cosas que tiraban. En principio parece ser que se tiraban las cosas, pero también se tiraba sal a esos lugares. ¿Para qué? Para que, con el propósito de contrarrestar la fermentación y la contaminación y todo aquello que pudiera afectar la salud, ¿no? O que hubiera, no había otra cosa. No había otra cosa. No es como ahora que podemos tener un montón de desinfectante o de lo que sea. Entonces, la sal se echaba para ese propósito, para que no se descompusiera enseguida o tuviera la conservación ahí, más que nada, de lo que se iba a echar a perder, de lo que podía infectar. Jesús cita la sal para referirse a la vida cristiana, es evidente. Cuando dice en Marcos que nosotros somos sal y debemos comportarnos como sal para el mundo, ¿no? Podemos decir que en aquellos tiempos tenía dos características. Ahora tiene quizás menos características, en el sentido tiene las mismas propiedades, pero
se usaba como un elemento único, digamos, en aquel tiempo. La primera característica que tenía se usaba como condimento, ¿eh? Es decir, ciertos alimentos sin sal resultaban repugnantes, no se podían comer directamente. Ahora no tenemos sal y podemos echarle vinagre, podemos echarle limón, podemos echarle un montón de cosas, pero ¿era sal o no era nada? Y el que no tenía sal, hay comidas que directamente no las podía comer. Entonces, era el condimento, ¿no? Que se usaba para que esa comida que se le echaba sal tuviera un sabor, pudiera ser comible, ¿no? Bueno, a semejanza del creyente, el creyente le debe dar sabor a la vida como creyente, a la vida que vive, al testimonio que tiene en la sociedad, con su esperanza. Esa es la sal que podemos mostrar nosotros, que tenemos esperanza, que tenemos gozo, que tenemos paz, que tenemos propósito en la vida. Y esa es la forma que mostramos nuestra sal para que seamos aceptados por la sociedad, por la familia, quizá que no sea creyente, por los vecinos, por los compañeros de trabajo, aquel que trabaja. Porque esa es la forma de mostrar la sal que nos ha dado el Señor como sal, ¿no? Mostrar que somos distintos. Que somos distintos en el sentido de que Él nos ha cambiado, Él nos está transformando. Y a veces escuchamos, mirá, yo lo conocí a aquel, y mirá cómo es ahora, y no entienden muchas veces. Pero tienen que saber que es el Evangelio que nos cambia, nos transforma, ¿no? Como dice la carta de los romanos. Y tenemos en segundo lugar que la sal se usaba como conservante, es decir, era seguramente el más antiguo de los conservantes. Y tal es así que los griegos, en sus creencias, en lo que sabían, en lo que ellos creían, decían que la sal les devolvía el alma a las cosas muertas, decían ellos. La filosofía decía que ellos con la sal le devolvían el alma a las cosas muertas, como si revivieran con la sal, ¿no? Qué idea, ¿no? Ahora, si la sal se echa a perder, si la sal pierde, se disuelve, de nada sirve, ¿no? Por eso decimos que el Evangelio, nosotros con el Evangelio tenemos que cuidar que el mundo, o por lo menos los que nos rodea, el mundo pequeño que tenemos, no se corrompa, que vean nuestro testimonio y actúe como protección contra la corrupción que pueda haber, ¿no? El cristiano no debe mostrar que es sal, no hablando cosas deshonestas, que deshonren a Dios, menos estar implicado en acciones corrompidas por el pecado, en la mentira, en la traición. Todo eso hace que el mundo nos vea como, como ellos mismos se ven, ¿no? Unos a otros, en la injusticia, en la deshonestidad. La iglesia debe hablar, por supuesto, sin miedo de esto, sin miedo a todas las cosas que pueda haber, hablando la verdad y apoyando las cosas nobles y sinceras, ¿no? No debe guardar el silencio por miedo a que alguien pueda decirle algo o no pueda lograr el favor de alguien. El mundo ofrece favores para a lo mejor someter al cristiano y aún a la iglesia a que la política más que nada, ¿cierto? A que hable a favor de alguien o que mienta a favor de alguien. Y nosotros no tenemos que entrar en eso, ¿no? A pesar muchas veces de las tentaciones o otras veces de la falta de algo, ¿no? De lo que pueda faltar. Eso, como es, el mundo lo utiliza. Lucas dice que la sal es buena, Marcos también. Es un producto noble, por supuesto, en el sentido que da sabor, que preserva los alimentos para que no se descompongan. Ahora, el Señor nos dice que si esa sal se volviera insípida, o sea, sin sabor, sin gusto, es decir, si perdiera el sabor que tendría que tener, dice, ni para el muladar basural serviría. Se arrojaría entonces afuera,
O sea, en lugar de arrojarlo al muladar donde estaban las cosas que tiraban para que no se descomponga, no, afuera, directamente afuera, a los caminos, a los caminos. Acá, en la actualidad, nosotros vemos que los se pierde su sabor, no sirve más para nada, para nada. Así podemos estar, ¿no? Entonces arrojada afuera, a los caminos, como dijimos. ¿Para qué? Va a ser pisoteada por los hombres, dice, por los caminantes, por los que vayan por ese lugar. O sea que es una forma de ver que el mundo puede pisotear el evangelio del Señor. El mundo puede pisotear el testimonio del Señor, porque en definitiva la iglesia del Señor, que somos nosotros, es el Señor. Así lo dijo el Señor a Pablo. Cuidado, Pablo, vas contra la iglesia, vas contra mí, le dijo. Y cuando nosotros no tenemos un buen testimonio, dejamos de tener el sabor de la sal, el mundo nos puede pisotear, nos puede poner a la par o menos que cualquiera del mundo. O sea que cualquier testimonio malo es para todos los cristianos, es para toda la iglesia, ¿no? Aunque no sea verdad, lógicamente, pero es para todos, ¿no? Esta realidad nos enseña Jesús, la sal que había perdido su poder, dice Jesús, de sazonar, de dar sabor. Además, tampoco esta iba a servir para el muladar, es decir, para preservar la descomposición de lo que echaban allí en el basural. Es decir, entonces el final sería arrojada en los caminos. ¿Para qué? Para compactar, porque ya no servíamos para nada y allí sería pisoteada o hollada, dice Mateo, ¿no? Por los caminantes, por los que se pasaron. Este es el llamado que nos hace Dios a todo aquello que hemos sido apartados y llamados por Él, ¿no? Para predicar el Evangelio, para vivir, para trabajar para su obra, para su servicio. Preservar de este mundo de la corrupción, lo poco que hagamos, lo mínimo que hagamos. A veces nos parece poco lo que podemos hacer, pero es mucho lo que el Señor puede hacer con nosotros. Siempre recordemos que hemos sido perdonados y salvados por el Señor, por la gracia de Dios, que fuimos reconciliados con la persona del Padre. Y ahora vive en nosotros un poder que es el de Él, por la persona del Espíritu Santo. O sea que no nos dejó solo en este mundo, no estamos huérfanos, estamos con Él en nuestras vidas. Por ello debemos estar siempre velando y orando, viviendo una vida de santidad para Él y no una vida transformada al sistema de este mundo, al sistema de Satanás, que es vivir, que reina en el mundo, porque Él está reinando, es el príncipe de este mundo. Dice la palabra, no se conformen a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos del mundo, ¿no? No olviden ni descuiden lo que han aprendido, le dice Pablo a Timoteo. No lo olviden, no lo dejen en el olvido. Vivan entonces en la gracia de Dios y la enseñanza de su palabra. Y no tengan temor que el mundo viviendo así no nos va a quitar lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor ha apartado. No nos va a quitar eso, ni tampoco nos va a quitar el gozo, porque el gozo que nos ha dado Dios, nosotros, y la paz que nos ha dado Dios, nosotros podemos perderlo, a la paz y el gozo, pero no porque Dios la quita, sino porque nosotros estamos viviendo fuera de la comunión con Dios. No estamos viviendo allí pegados a Él, en comunión con Él. Entonces, cuando nos separamos de Él por algo que hacemos, por lo que sea, por el olvido, porque no cuidamos esta comunión, allí se pierde el gozo muchas veces, el gozo de la salvación. Se pierde la paz que nos ha dado Dios. La tenemos, pero no la vivimos. Cualquier
tormenta que viene, cualquier movimiento del mar que nos azota, allí entramos en pánico y no podemos decir que Dios se ha equivocado, que nos ha dicho que va a estar, no, que nos dio paz, que nos dio gozo. No podemos decir, es nuestra responsabilidad y nuestra culpa si pasa eso, de no tener el gozo aún dentro de los problemas. Si no obedecemos la enseñanza del Señor, buscaba un ejemplo en la Biblia y me encontré con el ejemplo de Lot. ¿Recuerdan Lot? Allí en el sobrino de Abraham, ¿no? Allí que está escrito en Génesis, narrado en Génesis. Aquel que conoció a Dios, al Dios de su tío, Abraham, y que supo el poder de su bondad, de su misericordia, que encontró en el Señor, ¿no? En el Dios de su tío. Y Lot tuvo un modo de vivir mundano. Lot se encontró después de elegir lo mejor y dejar a Abraham lo peor, después entró en ciudades que no estaban de acuerdo con las cosas de Dios, pero él no preservó ser la sal para eso, sino que él fue a vivir esa vida de mundanidad con los demás, a vivir como los demás. Allí la Biblia nos dice que su ambición fue un mal testimonio, no sirvió para nada, y más aún, su familia recibió un gran castigo por ello, porque no obedecieron a Dios. Estas fueron las consecuencias de amar las cosas del mundo, de seguir sus ideas, seguir sus costumbres, su forma de vivir. Así, Pablo nos alerta, no sean transformados. Y esa forma de vivir, en esa forma de vivir para el mundo, estamos cumpliendo aquella ley que le dio Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 8. Aquella siembra. Cuando sembramos para la carne, vamos a cosechar, vamos a levantar corrupción. Eso es lo que dice Pablo a los Gálatas. Eso es para todos los tiempos, para todas las épocas, y es para nosotros también. Sembrar para la carne, para nosotros mismos, es después cegar, levantar corrupción. Debemos sembrar para el espíritu, ¿no? Nuestro tiempo se caracteriza por eso. Se oyen muchos lamentos también en las iglesias. ¿Por qué? Por las cosas del mundo que Dios no aprueba y que están introduciéndose en las iglesias. En su vida terrenal Jesús envió a predicar a los suyos, a sus discípulos, el evangelio, ¿no? ¿Para qué? Para ganar almas para su reino. Pero hoy las novedades del mundo están entrando en la iglesia, en los espacios de la iglesia, creando gran confusión. Y hay mucho que lamentar y entristecerse porque en lugar de la iglesia, de ir al mundo a predicar y ganar almas, al revés, entra muchas veces el mundo en las iglesias o entra en un creyente que es parte de la iglesia y que tal vez esté entre nosotros y trayendo cosas del mundo. Dios desea ver a su pueblo santo, por cierto, ¿no? Así nos dice la palabra. Él nos llamó a la santidad, Él nos llamó a ser santos como Él es santo, santo como yo soy santo, dice el Señor. Debería a veces ser lo contrario, porque a veces nos cuesta creer, nos cuesta distinguir a un creyente de un mundano. Nos cuesta distinguirlo. Y esto no es porque el mundo ha mejorado, no es porque el mundo es mejor, sino todo lo contrario, es porque el creyente es desobediente, porque el creyente ha dejado su compromiso, el creyente ha dejado su primer amor, ahora anda con un pie o los dos en el camino ancho. De eso se trata, ¿no? Ha decidido vivir sin el compromiso con su Señor y, como dice el Evangelio, ha perdido el sabor. Ya no es más sal que puede ayudar a que el mundo no se contamine, no se corrompa y a ganar almas para el Señor. Hice una pregunta a Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 18. Dios
a través de Jeremías, hace la pregunta a Israel y le dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que estés bebiendo las aguas del Nilo? ¿O qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas las aguas del Éufrates? ¿Qué tienes tú? Estaban dejando a Dios para ir a beber de las aguas del Nilo. La figura de que estaban buscando las cosas del mundo, ¿no? De Egipto o de Asiria. Y la pregunta sería para nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en el camino del mundo para ir en busca de sus aguas o de aquellas cosas que están contaminadas, que están corruptas? ¿Qué tenemos en el mundo? ¿O qué nos falta de Dios para que estemos buscando en el mundo las cosas que Dios no nos da? ¿Qué nos falta? Ahora vemos que muchas veces corremos el peligro por eso de no ser sal en este mundo y sazonar lo que está a nuestro alrededor. Dios no nos está mandando a que estemos sazonando todos los países o otras ciudades, no, no. Dios nos está mandando a que sazonemos lo que está a nuestro alrededor, quizás nuestra familia, quizás nuestros vecinos, nuestros amigos. Israel se había alejado de Dios, no quería saber, por supuesto, ni su dirección, ni su cuidado, ni nada. No quería saber de su promesa, que la tenían en cantidad, sino que ellos querían manejarse solo. Ellos dicen el profeta Jeremías, habían abandonado la fuente de agua viva. Habían abandonado la fuente. ¿Y qué habían hecho? Habían creado o habían cavado sus propias fuentes para sacar agua. Esas fuentes eran cisternas, pero que estaban rotas. Cisternas rotas que no podían retener el agua. Cisternas rotas que para nada servían. Eran como aquella sal que se tiraba en los caminos. De nada servían. Y yo digo, no corramos el peligro de perder el sabor de ser sal en este mundo. Porque es un privilegio que tenemos del Señor que nos ha elegido para ser sal en este mundo, llegar a ser y llegar a ser inservible para Dios, que no sirvamos para Dios y nos tire fuera de la ciudad, en el camino, ¿no? Como la sal no, ni siquiera para el muladar, ni siquiera para el basurar, sino en los caminos, para que tal vez nos pisotee el mundo. Y si hacemos memoria, ¿cuántos creyentes, digamos creyentes porque han dado el paso de fe, a lo mejor están en el mundo siendo pisoteados por el mundo, haciendo lo mismo que hace el mundo? Y quizás alguno diga, lo ganamos para el mundo, ¿no? Satanás lo dice seguro, ya está ganado en el mundo. No estoy diciendo que es salvo o no es salvo, puede serlo, o no, pero su vida nos muestra que es sal en la tierra. Una de las cosas que hizo el profeta Nehemías, hermano, fue restaurar la puerta del muladar. Así lo dice todo lo que hizo Nehemías, ¿no? Construyendo, restaurando las murallas, restaurando las puertas de la ciudad que estaban caídas. Hubo un montón de gente que hacía distintas cosas. Bueno, pues se restauró la puerta del muladar, dice. Allí Nehemías aseguró la puerta, los cerrojos, todo, ¿para qué? Para que no hubiera infección ni hubiera contaminación. Allí se arrojaba la basura. A veces tenemos cosas que arrojar en ese muladar. A veces nosotros tenemos que arrojar cosas en ese basural, aquello que está contaminado o aquello que está apartado de nuestros corazones, de nuestra vida, ¿no? Esas cosas que son en nuestro mal hablar, quizás, nuestra ira, nuestras prácticas mundanas, aquellas cosas que nos apartan de la comunión con Dios. Y aquellas cosas que no le dan gloria a Dios, de ninguna manera. Y eso es lo que debemos buscar los cristianos, los creyentes, darle gloria a Dios. Y ser la sal en este mundo
ser la sal en este mundo es darle gloria a Dios, es trabajar para su gloria. Es lo mejor, el mayor privilegio que podemos tener es trabajar para su gloria. Y ojalá podamos caminar en este mundo mostrando que somos sal, viviendo con gozo, en paz, viviendo, siendo amables, mostrando la esperanza que tenemos de gloria, no estando cabizbajo, ni criticando, ni siempre enojado, ni tampoco desesperanzado. Como dice Pablo, ¿no? Como viene aquellos que no tienen esperanza, dice Pablo. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Que Dios nos bendiga y podamos vivir en este mundo con la esperanza de gloria, pero también mostrando que somos sal en la tierra. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque nos elegiste un día, nos llamaste un día, Señor, para ser sal en este mundo. Gracias, Padre, porque a veces se nos acaban las fuerzas, Señor, pero tú nos das la fuerza. Por eso rogamos que nos dé sabiduría y luz, entendimiento, Señor, sabiduría para vivir, Señor, correctamente y de acuerdo a tu palabra, a tus enseñanzas. Queremos darte gracias por todo, pedirte nuevamente por todos aquellos pedidos que se han hecho, Padre, muy especialmente por Marta. Tu mano de sanidad, Señor, esté sobre ella en el nombre de Jesús y pueda salir de esta enfermedad. Padre, te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.